Buenos días a todos, bienvenidos a esta parte del Congreso de la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas y de la Asociación Centroamericana y del Caribe de Infectología. El día de hoy hemos preparado un programa muy ambicioso en tema de vacunas. Tienen ustedes oportunidad también de conectarse a otras 4 salas con diferentes temas. Pero los invitamos a quedarse. Realmente los conferencistas del día de hoy en nuestro módulo son de muy alto nivel y aprovechamos a agradecerles, de hecho, el haber aceptado la invitación de estar con nosotros. Vamos a empezar de una vez con nuestra primera charla. Es un gusto poder presentar a un buen amigo, Eduardo López, quien nos va a presentar el tema Perspectivas actuales en la vacunación contra dengue. Te agradecemos mucho, Eduardo, el tomarte el tiempo. Sabemos que estás súper ocupado en estos días. Y va a ser un gusto poderte escuchar. Adelante. Bueno, buenos días. Mario, muchas gracias por la introducción. Muchas gracias a los organizadores del evento y a todos quienes están presentes en esta presentación. Realmente es un gusto estar aquí. Desafortunadamente no podemos estar juntos, no nos podemos ver, pero es un gran gusto y un honor haber sido invitado a este congreso. Felicitaciones, conociendo los presentadores y el evento como tal, sin duda será un éxito, así que felicitaciones de antemano y de nuevo gracias. Yo, como conflicto de interés para esta diapositiva, soy investigador de diferentes estudios en vacunas contra el dengue, pero por la gráfica de equilibrio la pongo porque realmente no percibo que exista ningún conflicto para mí para dictar esta conferencia. Vamos a pasar rápido por generalidades epidemiológicas. Yo creo que en términos de tiempo estoy un poco corto, así que vamos a hacerlo de una forma rápida, simplemente como para hacer una introducción, dándola pues como una indicación de por qué necesitamos tanto, una justificación de por qué necesitamos tanto esta vacuna. Y pues partimos de que el vector y el virus como tal se ha expandido de una forma violenta en las últimas décadas, y que a nivel mundial la población, más del 50%, está en riesgo, con millones de personas infectadas cada año y cerca de 100 millones de casos sintomáticos, con un aumento en el dengue severo a través del tiempo y una mortalidad que realmente es muy importante, lo cual todo se traduce en unas grandes pérdidas sociales, laborales y pérdidas humanas que son inaceptables y debemos controlar. Otros datos de justificación hablan de números absolutos. Esta es un estudio publicado ya hace algunos años, pero que tiene en cuenta todas las variables que pueden estar presentes en un modelo matemático para mostrarnos cómo en nuestra región de las Américas los casos anuales son entre 500,000 y 1 millón de acuerdo al país, es decir, un número realmente muy alarmante. Y el problema no solo es ese número absoluto, sino que está creciendo. Y si ven ustedes, la mayoría, el gran crecimiento se debe a lo que vemos en las Américas. Si ven ustedes que en la región del Asia hay un crecimiento sostenido, el crecimiento es mucho más limitado en comparación con la porción azul de cada columna que nos representa en las Américas. Y esto es la situación en todos los países. Este es el ejemplo de Guatemala, cómo ocurren picos epidémicos con cierta frecuencia, y lo mismo se ve en el resto de las regiones de las Américas. La línea naranja es lo que ocurre en el cono sur, de modo que sin duda, además de que en el mundo se necesita urgente esta vacuna, quienes primero debemos levantar la mano en esa fila somos nosotros en nuestra región. Entonces, teniendo muy clara la justificación, pues veamos cuáles son las vacunas y vamos a hablar algo de cada una de ellas. La vacuna de CYD es la vacuna de Sanofi Pasteur, se llama Dengvaxia en su forma comercial. Es una vacuna que utiliza como mecanismo de acción la columna vertebral de la fiebre amarilla, y es una vacuna que ya está licenciada, a diferencia de la vacuna de Takeda, que también es una vacuna atenuada, y vamos a ver un poco la estructura de cada una de ellas más adelante. Y esta es la vacuna del NIH que se está desarrollando en Butantan, las dos últimas en fase 3. Entonces hablemos primero de la vacuna del NIH. Este es uno de los estudios en donde se evalúan las respuestas inmunes a esa vacuna.
Es una vacuna que es desarrollada por el NIH de los Estados Unidos y tiene la estructura genética de los 4 serotipos incluida en la preparación. La forma de atenuación es que se muta la región 3' y por lo tanto no se puede replicar, y el dengue 2 es un dengue quimérico que utiliza el dengue 4 con proteínas estructurales del 2. Pero la conclusión y lo importante de esta vacuna es que están los 4 serotipos incluidos y cada uno de ellos tiene alguna mutación para evitar su replicación. En este estudio se evaluó seguridad e inmunogenicidad. Fue un estudio con algunos sujetos, todos seronegativos, y uno de los hallazgos importantes es que en cerca del 90%, con excepción del dengue 2, se obtuvo seroconversión para los 4 serotipos. Los eventos adversos también llamaban mucho la atención, una alta frecuencia de brote en los que recibían la vacuna versus los que recibían el placebo, lo cual, pues digamos, es muy llamativo para una vacuna que sea tan reactogénica, pero hubo un hallazgo muy importante, es que la inmunogenicidad no cambió con la segunda dosis. Hasta este momento, el estudio está desarrollándose en fase 3. Cuando se publicó, habían 700 personas que la habían recibido, una alta tasa de seroconversión y una sola dosis parecía ser suficiente, a diferencia de las otras vacunas disponibles. Y lo que planteaban en ese momento era que 6 meses después los sujetos recibirían o se haría un estudio challenge en el que los sujetos, después de recibir la vacuna o el placebo, serían retados con el serotipo 2, es decir, serían inoculados con el serotipo 2 del dengue con algunas mutaciones. Y eso es lo que publican algún tiempo después, es este estudio, en donde, a pesar de que esta tabla está un poco llena, concentrémonos en las líneas subrayadas. Vean el grupo en la columna que TB003 es el grupo que recibió la vacuna, 0%, ninguno de ellos desarrolló viremia en comparación con el 100% de los que habían recibido placebo 6 meses antes. Ninguno desarrolló rash, ninguno desarrolló neutropenia, de modo que era muy claro que esta vacuna induce una protección completa al recibir el reto con este virus 6 meses después de la vacunación. Hasta ahí es lo que está publicado en revistas. Se ha presentado información con respecto al avance de esta vacuna en diferentes estudios, muy buena seguridad, y estamos muy ansiosos de ver los datos de eficacia de esta vacuna, porque realmente es muy prometedora y nos entusiasma mucho saber qué va a pasar. Otra vacuna en desarrollo ya más avanzada que la anterior es la vacuna de Takeda. Esta vacuna utiliza como columna vertebral el dengue 2, y este dengue 2, estos genes de la premembrana y de la envoltura han sido reemplazados por los mismos genes de los otros serotipos, premembrana y envoltura del 1, del 3 y del 4. Inicialmente, digamos, de los primeros estudios grandes publicados se desarrollan en Panamá por el grupo del doctor Xavier, en donde más de 1.800 niños reciben vacuna o placebo. Y esta es una gráfica un poco llena, pero concentrémonos en la primera línea y en las diferentes columnas. La primera línea son todos los sujetos independientes de su seroestado, los 4 serotipos, y los colores es el esquema de vacunación que recibieron. Una de los objetivos era identificar el mejor esquema, la mejor formulación. Y comparando la línea azul, que era el grupo 1, que recibía 0 y 3 meses, vemos que a los 18 meses, que es la última medición que se presenta, el estado de inmunogenicidad, los títulos geométricos de anticuerpos son similares a cualquier otra dosis, un poco superiores a los de los que recibían solo una dosis a los 0 meses, y por eso esta fue la dosis escogida de 0 y 3 meses. Vemos que tanto en los sujetos seronegativos para los 4 serotipos es muy similar, igual que para los seropositivos, y es por eso que con esa dosificación se inició este protocolo, un protocolo del estudio de fase 3, doble ciego, realizado en muchos países de América y del Asia. Nosotros lo hicimos aquí en nuestro centro de investigación
en donde finalmente 20.000 participantes entre 4 y 16 años participaron en el estudio. Estos son los datos demográficos generales, básicamente muy bien distribuidos, muy útil, la aleatorización funcionó bien y todas las características demográficas estaban similarmente distribuidas entre los dos grupos. Y aquí vemos como la pregunta grande era la eficacia vacunal del 80% contra dengue, virológicamente confirmada, que es una eficacia que inicia 30 días después de la segunda dosis durante un año. Entonces, durante ese año, el 80% de los que recibían la vacuna estaban protegidos contra dengue. Esta alta protección, alta eficacia, se mantenía en los seropositivos y seronegativos y era aún más alta, al 97%, en aquellos sujetos en quienes evaluábamos hospitalización. Reduce hospitalización en un 97% o 95% de acuerdo al seroestado. Y también una alta protección contra dengue hemorrágico y otras manifestaciones más severas. ¿De acuerdo? Entonces, esa es un hallazgo realmente muy relevante, muy importante y una vacuna que debemos tener en cuenta. La siguiente pregunta era respecto a la seguridad. También vemos que están muy similarmente distribuidos los eventos adversos serios entre quienes reciben vacuna y placebo y eventos adversos serios relacionados con vacuna prácticamente insignificante, así que la seguridad es muy, muy favorable. Con base en eso, la compañía saca este comunicado de prensa indicando que completan o que alcanzan ese endpoint primario y posteriormente procedemos a analizar un poco más tiempo de seguimiento. ¿Qué ocurre 18 meses, durante los primeros 18 meses después de la vacuna? ¿Qué hace el tiempo con la eficacia? La reduce un poco, pero es casi que insignificante esta reducción. Previamente habíamos hablado en los seropositivos una eficacia de 82, baja a 76, y en los seronegativos de 74 a 66. Realmente continúa mostrando una eficacia altísima a pesar de el rigor del tiempo, continúa mostrando una eficacia alta, en general un 73% de eficacia, en América Latina, tanto para los seropositivos para negativos, 73%. Y si nos concentramos en la hospitalización, que es como el desenlace que más nos interesa desde el punto de vista de saturación de salud pública y de gravedad de enfermedad, vemos una eficacia superior al 90%. Protección de más del 90% contra hospitalización las personas que reciben esta vacuna y se siguen por 18 meses. Y esta es una publicación que está en proceso, es probable que nos la acepten y la idea de esta publicación es ver qué pasa a un seguimiento más a largo plazo. Cuando sea publicada lo podremos como discutir más en detalle, pero les recomiendo que se concentren en evaluar la eficacia a través del tiempo y de acuerdo a los diferentes serotipos. En conclusión, con respecto a esta vacuna, lo que uno puede decir es magníficos resultados y muy buena eficacia, seguridad y bueno, esperemos qué pasa con el tiempo. Espero que no estén muy aburridos. Falta hablar un poco de la vacuna de Sanofi. La estructura de esta vacuna se utiliza la fiebre amarilla. Los genes de la fiebre amarilla se reemplazan por los genes de los 4 serotipos de dengue y esta es la forma en la que se obtiene la vacuna. Un desarrollo clínico realmente muy robusto y los estudios clave de fase 3 tienen un diseño muy similar. La diferencia es que el CYD14, que está aquí, se desarrolló en Asia, el 15 en las Américas. Es una vacuna que reciben 3 dosis y después de eso se sigue a largo plazo a los sujetos. En conclusión grande, eficacia en las primeras 2 años después de recibir la vacuna, 66%, una eficacia muy favorable. Los serotipos es un poco inferior para el serotipo 2, pero en general 66% es una eficacia muy buena. Y de nuevo, buscando los desenlaces más graves, unos magníficos resultados de eficacia. Cuando evaluamos lo que pasa,
5 años, vemos que el riesgo de hospitalización es de 0.4, protege en más del 60% la hospitalización en los sujetos que la reciben a 5 años. Entonces, eso es una magnífica noticia, pero hay algo que llama mucho la atención con esta vacuna y es que en los seronegativos la eficacia es inferior. Y es por eso que la OMS nos dice, necesitamos entender qué pasa con esos seronegativos en los 5 años, y esto es lo que se describe en este artículo, y esto es lo que vemos en los resultados. En los seropositivos ya sabemos, magnífica eficacia del 76%, que aumenta con la edad. Esto es lo que vemos con la edad, cómo va aumentando esta eficacia. Pero en los seronegativos vemos que la eficacia es muy inferior, a pesar de que aumenta con la edad también, como vemos en esta gráfica, es inferior que en los seropositivos. Pero lo clave de ese análisis, de acuerdo al seroestado, es lo que vamos a presentar aquí. Este es el riesgo de hospitalización. Vemos que en los seropositivos el riesgo de hospitalización es 0.2, es decir, 80% de protección. Pero en los seronegativos es 1.4 de hospitalización y 2.4 de dengue severo, es decir, aumenta el riesgo de hospitalización y de dengue severo en los seronegativos. Y ese es un hallazgo muy importante. Ese riesgo tiende a desaparecer a medida que aumenta la edad, ¿de acuerdo? Ese efecto de la edad en la eficacia es muy importante de tener en cuenta, pero es un riesgo presente. La pregunta grande es qué pasa si en una comunidad tenemos sujetos seropositivos y seronegativos, que es lo que realmente ocurre en todos los lugares del mundo. Hay algunos seropositivos y seronegativos, y esto es lo que pasa. La respuesta depende de la seroprevalencia. Miren cómo en sitios de alta seroprevalencia, de un 80%, sí vamos a inducir algunas hospitalizaciones y dengue severos, pero van a ser muchos más los que vamos a prevenir. Y haciendo un modelo de vacunación de 1 millón de personas, en un sitio de 80% de seropositividad, si lo seguimos a 5 años, vamos a inducir más de 1.000 hospitalizaciones y 500 casos severos, pero vamos a prevenir miles de estos desenlaces con un balance total muy favorable. Y es por eso que, teniendo toda esta información a la mano, la OMS concluye que el número de casos prevenidos es mucho mayor que el caso de inducidos en los seronegativos, ¿de acuerdo? Y que eventualmente, incluso en los seronegativos, ese riesgo tiende a desaparecer, que es lo que vemos en esta gráfica. En el primer año aumenta un poco, pero a través del tiempo tiende a desaparecer. Así que la conclusión general es que es una magnífica estrategia de salud pública, pues no hay ninguna otra alternativa en este momento. ¿Qué pasa, por ejemplo, en Colombia? Por ponerles un ejemplo, en un sitio del 90% de seropositividad a 6 años, la hospitalización y el dengue se reducen en más de un 80%. De modo que yo creo que este es un ejemplo claro de los beneficios y los potenciales de esta vacuna. La OMS, en una más reciente posición, nos indica que se debe considerar la introducción, pero minimizando el riesgo en los seronegativos. ¿Cómo se hace? Hay 2 estrategias. Concentrémonos en la estrategia preferida, que es utilizar un screening prevacunación. Ese screening prevacunación es una herramienta que aún está por desarrollarse. Identificar un test rápido que nos permita identificar quién es seropositivo, que no cruce mucho con Zika, que no cruce mucho con la vacuna de fiebre amarilla, que no cruce mucho con encefalitis japonesa en el Asia, y que nos permita decir, sí, esta persona tiene dengue con una alta especificidad, o ha tenido dengue, perdón, es seropositivo con una alta especificidad, y a esa persona la debemos. Esta vacuna ya está aprobada en la EMA en Europa, ya está aprobada por la FDA, de modo que yo pienso que en nuestros países que tienen una carga mucho mayor de dengue que los Estados Unidos y otros países europeos, pues es un buen momento de aprobarla y sobre todo de utilizarla bien. Con respecto a esta vacuna, lo último que les digo es esto. Esta es una publicación que ayer fue aceptada en el Lancet Infectious Diseases, en donde a grandes rasgos lo que se hizo fue comparar un grupo que recibía 3 dosis,
con un segundo grupo que recibía placebo, vacuna, 2 dosis. Y la conclusión es que un año después de recibir las 2 dosis, la inmunogenicidad, los títulos geométricos de anticuerpo eran iguales para los 2 grupos, considerando la opción de que la formulación de esta vacuna cambie de 3 a 2 dosis. Yo pienso que una de las conclusiones más importantes de esto es no quitarle el ojo, la vista al mosquito, continuar con el control vectorial y seguir esperando ansiosamente los desarrollos que necesitamos para poder beneficiarnos de esta herramienta tan útil. Les agradezco mucho su atención. De nuevo, un saludo desde nuestro centro de investigación en Cali, Colombia, el CEIP, y bueno, muchas gracias por la invitación. Perfecto, Eduardo, te agradecemos mucho. Fantástica la presentación y creo que sí, definitivamente tenemos esperanzas con vacuna de dengue. Vamos a ver qué nos va deparando el futuro. En el momento de preguntas, pues vamos a ver si podemos ahondar en algo de lo que vos estuviste presentando. Vamos a seguir con nuestro programa. Ahora nos toca el tema vacunación ante neumocócica en niños, compartiendo la experiencia chilena. Para eso pues tenemos a la doctora Loreto Tuel, que nos va a hacer la presentación. Adelante, doctora. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, espero que me escuchen bien. No sé si logro compartir mi pantalla, denme un segundo. Compartir. Ay. Les pido disculpas, estoy con un poco de problemas de internet, pero estas cosas pueden suceder, ¿no es cierto? Bueno, yo les voy a contar de la experiencia chilena en vacunas neumocócicas. Quiero ver si estoy compartiendo el audio, perdón. Sí, estamos bien. Ahora sí, les pido disculpas nuevamente, pero aquí estamos. Entonces vamos a hablar un poco de la vigilancia de laboratorios Streptococcus pneumoniae, que viene desde el Instituto de Salud Pública, que es nuestro laboratorio central, donde tenemos todas las cepas que llegan desde todo Tenemos algún problema de conexión. Vamos a dar un minutito, dos, a ver si se conecta de nuevo la doctora. Pareciera ser problema del internet, estaba un poquito inestable, pero agradecemos ahí la comprensión de todos ustedes. Parte de las razones para tener temas de neumococo en niños, a pesar de que es un tema que pareciera ser de larga data, diríamos, es que tenemos en perspectiva no solo diferentes vacunas contra neumococo, sino unas con más valencias. Entonces va a ser muy interesante ver la experiencia que se ha tenido. Vamos a ver si podemos recuperar a la doctora o si pasamos a la siguiente charla para adelantar. Denos un segundito.
Sí, vamos para adelantar, vamos a pasar a la presentación del doctor Iván Solano, que también ya está con nosotros. El doctor Solano, pues ampliamente conocido, nos va a hablar sobre un tema que pareciera estar trillado también, pero que es muy, muy actual, que es sarampión y paperas, ¿verdad? Si necesitamos más vacunas, especialmente en el contexto del adulto. Le agradecemos mucho al doctor Solano de estar con nosotros y poder participar. Y gracias por estar atento ahí para adelantar en su presentación. Adelante, doctor Solano, un gusto saludarle. Bueno, muchas gracias. Buenos días, muchas gracias, Mario, por la invitación. Quiero felicitar al comité organizador por este congreso, ha sido un éxito. Y pues vamos a dar nuestra charla inicial, ¿no? Vamos a... sí, creo, si me confirman si ya está mi primera lámina. Ahí estamos, Hola, doctor Solano. Se mira y se escucha perfecto. excelente. Bueno, muchas gracias. Básicamente mi charla en estos próximos 20 minutos no es que vaya a hablar exactamente de la vacuna esta, sino que poner como ejemplo a esta vacuna y a las enfermedades que se previenen, del por qué es importante que todos debemos de estar vacunados con las diferentes vacunas que nos corresponden según nuestra edad, ¿no? Eh, y pues en cuanto a conflictos de interés, no tengo ningún conflicto de interés que reportar pues para esta conferencia. Y el único interés que tengo como médico infectólogo y que creyente de las vacunas es de que convencerles a ustedes de que las vacunas son una excelente inversión en salud pública. Como vemos en esta lámina, el hecho que las vacunas hayan llegado a los seres humanos, pues es sumamente importante y ha impactado en la presencia, en la incidencia de enfermedades infecciosas, ¿no? Gracias a las vacunas, antes de las vacunas, perdón, las enfermedades infecciosas eran una de las principales causas de muerte. Luego de su introducción, como podemos ver en esta lámina, eh, se ha logrado reducir el, el, la cantidad de casos de enfermedades infecciosas. Más del 95% de, de casos de enfermedades contra las cuales existen vacunas se han logrado reducir. De tal manera que eh, se puede considerar, eh, vamos a Doctor ver, Solano, lo vemos en modo no presentación. Puede poner modo presentación su plática. Disculpe. ok, gracias, vamos a ver, y es que te diré que le doy, wow, vamos a ver, Ahora lo vemos a si me usted. ayudan de ahí, sí, ahora me Solo ven a mí, no, pero sí, ponga de nuevo la presentación de PowerPoint y solo apache abajo donde es para poner modo presentación. vamos a ver ahorita. Aquí estaba, pero vamos a ver, lo que sucede es que yo le doy el clic para presentación y no sé, no me responde. Ahí se Por eso queda. yo, Ay, déjelo entonces, doctor. Se mira bien, no se preocupe. Siga así, no se preocupe, si se lo mira. dejo ahí, Sí, se mira, no se preocupe. bueno, bueno, pues muchas gracias. Continuando, pues ese hecho de que se ha logrado reducir las enfermedades y algunas eliminarlas, que ha permitido, sobre todo en nuestra región de las Américas, el que enfermedades como por ejemplo la polio se haya sido certificada la región de las Américas como libre de polio. El último caso de síndrome de rubiola congénita en las Américas, certificado por OPS en 2009, y luego en el 2016 eh, se hace una declaración de eliminación del sarampión en las Américas. Sin embargo, nosotros sabemos que desafortunadamente, como lo vamos a ver en las siguientes láminas, este logro se ha perdido en nuestra región y en muchos lugares del mundo. A pesar de que sabemos que, como lo decía el doctor Plotkin, que con excepción del agua potable, ningún otro factor, ni siquiera los antibióticos,
han tenido un gran efecto en la disminución importante de la mortalidad infantil y en este sentido de la mortalidad en general, ¿no? Y ha permitido la estrategia de la vacunación el que pasemos de mayor morbilidad y mortalidad de las enfermedades infecciosas a que sean las enfermedades crónico-degenerativas las responsables de esto. Pero como les digo, no todo ha sido bueno. Siempre hemos tenido grupos antivacunas y yo quiero mostrarles en esta parte de la lámina de que los grupos antivacunas no son recientes, ¿no? Desde casi prácticamente el descubrimiento de las vacunas o el inicio de las primeras vacunas ya se fueron formando grupos antivacunas. Vemos este llamado de la Sociedad de América Antivacunas de 1902. Ustedes pueden ver que ya ha pasado bastantes noviembres y en la generación de las vacunas. Y una de los de las de los daños más grandes que se hizo a las vacunas fue el famoso estudio presentado por Andrew Wakefield, que lo pueden ver acá ustedes, en donde él afirmó de que había una asociación causal entre la vacuna del sarampión, rubiola, paperas con el autismo. Y ustedes pueden ver en esta lámina también, esta gráfica, cómo después de esta declaración hubo una disminución importante, ¿ya? De lo que es las tasas de cobertura de vacunación con sarampión. Por supuesto, esto ha tenido mucho impacto y es lo responsable del por qué los movimientos antivacunas, sobre todo en países desarrollados, creció. Y por eso vemos este anuncio de esta marca de cigarros que ustedes conocen, ¿no? Que sí nos hace daño el fumar, ¿no? Pero es peor ser antivacunas. Y nosotros como profesionales de la salud no podemos ser parte de este movimiento. Desafortunadamente, sí hay muchos médicos, y lo digo por experiencia en mi vacunación del adulto, donde muchos médicos que vemos adultos no recomendamos, y es más, les decimos a nuestros pacientes que no se vacunen, por ejemplo, contra la influenza, porque les puede dar Guillain-Barré y otras cosas que hacen que el paciente pues, no quiera vacunarse. Pero volviendo al punto del daño de esa información que causó. Hemos visto que en los países europeos y a nivel de los países desarrollados, las coberturas de vacunación han venido hacia abajo y eso como ustedes saben, desde 2018 se vienen dando una serie de, eh, una serie de casos sumamente importantes de sarampión en los Estados Unidos, en Europa también, y UNICEF hizo un llamado, pues, por esas fechas, de que estaban sumamente preocupados del alarmante aumento del sarampión en todo el mundo, ¿no? Viéndonos muchos casos en personas adultas, jóvenes, adolescentes, incluso en niños que los padres no habían decidido colocarles la vacuna contra el sarampión. Estos son datos de 2018, donde podemos ver la gran cantidad de casos de sarampión reportados y las Américas, pues, no ha sido, la región de las Américas no ha sido la excepción, ¿no? Para el 17 de mayo del año pasado, una actualización de la Organización Panamericana de la Salud nos hablaba que 12 países en la región ya habían confirmado casos de sarampión, incluyendo en nuestra región centroamericana, en Costa Rica. eh, de ahí que nuestra querida infectóloga pediatra, la doctora María Luisa Ávila, pues, como decimos en El Salvador, le dijo al virus del sarampión, vete al chorizo, ¿no? Eh, pero sí hubo unos casos, ustedes recordarán, de una familia francesa que llegó a pasar vacaciones a Costa Rica y que llegó con sus hijos que no estaban vacunados y desarrolló toda la familia, ya estando en Costa Rica, pues el sarampión, siendo casos importados, ¿no? Afortunadamente ya no se diseminó más. En Costa Rica tomaron las medidas pertinentes. Y esto es un ejemplo, esta lámina de El Salvador, cómo han estado las coberturas de vacunación. Cuando yo veo este mapa, digo, verdaderamente nuestro país es muy pequeñito, ¿verdad? Pero bueno, hay buenos
hay buenos ciudadanos en este país también, a pesar de ser pequeños en tamaño. Si vemos en este reporte que hace el Ministerio de Salud a la Organización Mundial de la Salud, las coberturas de vacunación, nosotros tuvimos en 1992 la última epidemia de sarampión. En lo personal, yo nunca he atendido un caso de sarampión. El último caso autóctono se da en 1996 y en 2001 se dan 2 casos importados. Y esto correlaciona un poco que las coberturas de vacunación eran bastante buenas, arriba del 90%, del 95%, ¿verdad? Pero si ustedes ven estas líneas entrecortadas, eh, hemos visto que en los últimos años las coberturas de vacunación en nuestro país han comenzado a bajar, ¿no? Tanto la primera y la segunda dosis, ¿verdad? Se están teniendo coberturas menores del 90%. Y eso nos pone en alto riesgo de eh, puede haber una reintroducción de esta enfermedad en nuestro país. Y esta era una nota periodística por la fecha donde decía que más de 83,000 niños no habían sido vacunados contra el sarampión para esas fechas. Luego nosotros en 2019, exactamente en abril, también tuvimos una alerta epidemiológica que afortunadamente pues se pudo, la salvadoreña, que era una salvadoreña de 27 años, residente en Alemania, pues ella había estado en El Salvador, pero en su vuelo de regreso a Alemania, en el aeropuerto en Nueva York, pues fue que comenzó a presentar los síntomas de sarampión, ¿verdad? Y afortunadamente se hizo una investigación epidemiológica por parte del Ministerio de Salud y ya no tuvimos pues más casos alrededor de esta paciente, ¿no? Actualmente podemos decir que en la región de las Américas, hasta el 27 de mayo del 2020, se habían confirmado 3,407 casos en nuestra región de América Latina. Como les digo, desafortunadamente ya hay países que han perdido en América el certificado de eliminación del sarampión por parte de la OPS. Y eso es algo que nos afecta como región y además a estos países como país, ¿no? Siempre por esas fechas, ustedes recordarán que el sarampión siempre es una enfermedad que hoy ha venido a desaparecer pues, desde el punto de vista mediático, pero siempre nos está afectando porque ha venido a ser sustituido por lo del COVID-19. Pero estamos con una amenaza inminente y en muchos países eh, eh, tenemos alto riesgo de que podamos llegar a tener una epidemia de sarampión, una reemergencia. De ahí que este comunicado de la Asociación de Pediatría para el año pasado eh, daba recomendaciones a la población sobre los esquemas de vacunación contra el sarampión. Nosotros en ese momento en El Salvador teníamos el esquema de 2 dosis, la primera al año y el refuerzo a los 4 años, pero recién a principios de año, si mal no recuerdo, a finales del año pasado, se cambió esta normativa y hemos pasado a los 12 meses la primera dosis y el refuerzo a los 18 meses, como muchos otros países de la región lo tendrán, ¿no? Una recomendación, si va a viajar uno, ya sea prácticamente todo el mundo, eh, Estados Unidos, Europa y África, los adultos que no hayan padecido la enfermedad y que tengan menos de 50 años, es altamente recomendable que se vacunen 2 semanas antes de su viaje, ¿no? Contra la vacuna. Y este tipo de recomendaciones fueron dadas por la Asociación de Pediatría para poder contener esta cantidad de casos que se estaban viendo a nivel del mundo. Lo mismo la Asociación Panamericana de Infectología dio sus recomendaciones, las cuales fueron endosadas también por la Asociación Centroamericana del Caribe, ASENCAI, de enfermedades infecciosas, y las recomendaciones que ellos decían que los países debemos de mantener coberturas mayores o iguales al 95%, tanto con la primera como la segunda dosis de la triple viral, que debe de vacunarse también a la población en riesgo sin prueba de vacunación o inmunidad, por ejemplo, como trabajadores de la salud, personas que trabajan en el área turística y de transporte, viajeros internacionales, reforzar la vigilancia epidemiológica sobre el sarampión, mantener un stock de vacunas y una vez logramos detectar una
caso probable, un caso sospechoso de sarampión, pues dar una respuesta rápida a esos casos importados para evitar pues el restablecimiento de la transmisión endémica de la enfermedad, ¿no? Y a aquellos niños menores de 6 meses de edad, mayores igual a 6 meses, perdón, de edad, que no puedan demostrar prueba de vacunación o de inmunidad, pues deben de recibir por lo menos la vacuna triple viral al menos 2 semanas previas al viaje que van a realizar, ¿no? Luego, también nosotros, y recuerdo yo que también en el área centroamericana, el año pasado, también tuvimos este problema de brotes de paperas, que siempre generalmente pueden darse en jóvenes ya sea universitarios. En el caso de El Salvador, nosotros tuvimos el año pasado, ¿verdad?, un brote de paperas no reconocido por el Ministerio de Salud, por las autoridades del Ministerio de Salud en ese momento, pero que sí lo tuvimos, ¿no? Eh, Jóvenes universitarios que llegaron a presentar casos de paperas o parotiditis. Y aquí podemos ver el reporte epidemiológico del Ministerio de Salud, donde podemos ver que los grupos de edad más frecuentemente afectados, con mayores tasas de incidencia, andaban entre los 20 y los 40 años de edad. Y esto pues también asociado a lo que son las coberturas de vacunación, que desafortunadamente, lo que es el caso de El Salvador, se han venido reduciendo las coberturas de vacunación con el pasar de los años. Igualmente, la Asociación de Pediatría de El Salvador hizo una publicación donde daba las recomendaciones a la población sobre la importancia de vacunarse como una estrategia de prevención, ¿no? Ante el brote que habíamos estado experimentando. Sí lo tuvimos el año pasado, como les digo, aunque no lo quisieron reconocer las autoridades, fueron alrededor, a esta fecha, para la semana 29, andábamos alrededor de 1.501, y cuando veíamos el corredor endémico, pues francamente había una elevación clara de los casos que nos decían que era una epidemia, a pesar que las autoridades políticas del ministerio pues lo negaron siempre. Y esta es la última, como les decía, a veces los médicos o el personal de salud, está bien que los niños nos hagan esa cara y nos digan esas cosas sobre que no quieren que los vacunemos, ¿no? Pero profesionales, adultos profesionales, que tengamos esa idea de las vacunas no es bueno. En ese sentido, pues el llamado a que eh, seamos nosotros como profesionales de la salud personas que orientemos a nuestros pacientes que vemos en el día a día a que se vacunen, ¿no? Porque igual no podemos permitir que hoy, que este año hemos estado con la pandemia del COVID-19, no podemos descuidarnos también de otros asesinos como el sarampión y la polio, y sabemos pues que las coberturas de vacunación en medio de la pandemia han sido afectadas y debemos de estar muy atentos. Estas son las últimas. Yo les agradezco mucho su atención y pues estaré pendiente de las preguntas que ustedes puedan hacer e intentaré responderles sus inquietudes. Muchas gracias y nuevamente felicidades por este congreso. Salud Pública en Centroamérica. Gracias, doctor Solano. Gracias, Eduardo. Lamentablemente la doctora Tuel no se ha logrado conectar. Vamos a pasar a las preguntas de una vez. Entonces tenemos una pregunta ya para el doctor Eduardo López. Vamos a tener por lo menos 15 minutos para preguntas. Yo creo que es muy bueno para nosotros. Para Eduardo, que tengas conocimiento de alguna iniciativa de utilizar ya vacuna contra dengue en algún país de la región. Sabemos que Brasil empezó, no sé si sabes si algún otro país está con esa intención, especialmente Colombia, ¿verdad? Que conoces vos muy bien. Sí, pues sí se inició, como tú dices, en Brasil como campaña. Luego otros países de la región han licenciado la vacuna también. En Colombia aún ni siquiera se han licenciado por temas regulatorios, pero Brasil ha sido el único que lo ha incluido como una campaña desde el punto de vista de salud pública en los colegios. La estrategia fue exitosa allá, incluso allá no se evaluaba la serología prevacunación, se administraba teniendo en cuenta que las tasas de seroprevalencia eran muy altas, de modo que todos los niños lo recibían.
y los desenlaces fueron muy favorables. Desde el punto de vista de seguridad no hubo ninguna tendencia ni ninguna como señal preocupante. Ese es el único que lo ha recibido, ningún otro hasta ahora. Pero yo sí pienso que otros, por lo menos Colombia y otros países con altas tasas de seroprevalencia, en donde el dengue es una emergencia frecuentemente que causa estos colapsos en el sistema de salud. Incluso, y peor ahora que el sistema de salud es aún más frágil que nunca, pues sí se podrían beneficiar. Pero la respuesta es que solo Brasil lo ha utilizado como una estrategia de salud pública. Gracias, Eduardo. Y una pregunta de seguimiento, esa es mía, en cuanto a modelaje matemático, porque yo creo que eso podría ser una de las que nos podría pasar, ¿cómo se llama? Cargar la balanza sobre si usar vacuna de dengue. Pareciera ser el costo, el beneficio supera por mucho al potencial riesgo que puede tener incluso la vacuna actual, y esperamos que las vacunas próximas no tengan ese riesgo, pero de pronto y sí. Entonces, no sé si tenemos ya modelajes que nos podrían ayudar con eso, Eduardo. Sí, los modelajes se basan dependen del seroestado de la población, de la seroprevalencia. Y si la seroprevalencia es por encima del 70%, va a haber un balance positivo. Y a medida que se aleje y supere y ascienda esa seroprevalencia, va a ser muy, muy favorable. En Colombia están los datos de un sitio con una seroprevalencia cercana al 90%, en donde a los 5 años el seguimiento fue por 5 años y la reducción en hospitalización fue del 90%. De modo que es bastante clara ese punto. Y lo otro es que con respecto a costo-beneficio y cuando ya se incluye el tema del costo económico, hay que evaluarlo más en detalle, porque yo creo que esta vacuna en el futuro va a necesitar tener un kit de seroestado prevacunal, un tamizaje con una prueba rápida. Entonces, eso va a elevar un poco el costo y va a complicar la logística de administrar la vacuna en forma masiva, pero sigue siendo pues una estrategia muy favorable. Y esperar lo que tú dices, claro, las otras vacunas con respecto a la de Takeda no parece haber una diferencia de acuerdo al seroestado, y lo que hay que evaluar es por cuánto dura esta inmunidad con esta vacuna. Gracias, Eduardo. Una pregunta que tenemos para el doctor Iván Solano es sobre estrategias que considera usted podrían ser efectivas para aumentar la vacunación contra sarampión, doctor. Especialmente estoy pensando ahorita un poquito de experiencia en población adulta. Sé que una pregunta frecuente es: ¿me debo de vacunar? No sé si se me vacunaron o no, ¿verdad? En Guatemala, por ejemplo, tuvimos una campaña muy efectiva en el 2009, que fue cuando se hizo la de rubiola. De pronto, no sé, ¿qué opina usted de eso, del adulto que serían dos preguntas? Una, ¿cómo mejorar coberturas? Y otra, ¿qué piensa del adulto que no sabe si se ha vacunado o no? Bueno, muy buena pregunta, porque también, como les decía, yo hago mucha vacunación. Bueno, yo hago vacunación del adulto, obviamente, porque soy infectólogo de adultos. Y esa es una pregunta muy frecuente que nos hacen las personas, los pacientes, ¿no? Ahí va a depender, en primer lugar, del año de nacimiento de la persona para recomendarle, ¿no? Sabemos que personas mayores de 50 años, pues ya no es tan recomendable el vacunarse. No está contraindicado, pero no es recomendable que se vacunen. Y además, si son personas como las recomendaciones que yo puse en mi presentación que daba Sencay, que son personal de salud, son que no personal de salud o personal que trabaja en el área turística, ¿no? O aquellos personal de primeros auxilios que no tienen una certeza de vacunación. Creo que sí es importante que puedan recibir vacuna contra la sarampión rubiola paperas. Y de hecho, nosotros, ante las recomendaciones que dio la Asociación de Pediatría el año pasado, sí hemos estado vacunando a personas adultas que cumplían esos criterios basados en esas recomendaciones. Y yo creo que es una estrategia
que deberíamos de implementar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recordemos que el sarampión ya está nuevamente dentro de la región y es importante tener adecuadas coberturas de vacunación que se han venido a afectar pues con la pandemia. En conclusión, sí, yo creo que es importante, si se cumplen los criterios ya descritos, recomendar la vacunación, esfuerzo de vacunación a los adultos que tengan esos criterios, ¿no? Gracias, doctor Solano. Y creo que iba también contestar una pregunta extra que nos entró, que era sobre si se podía vacunar a niños arriba de 7 años y hasta qué edad se podía vacunar contra sarampión. Creo que usted, hablando de que el adulto se debe vacunar, pues sí, está implícito que sí se debe vacunar a todo el que no ha tenido su esquema, se debería vacunar, no importando que haya pesado la edad usual. De hecho, la mayoría de programas hacen el catch-up en cualquier momento de la vida. ¿Alguna contraindicación, especialmente en adulto, doctor Solano, de sarampión, que es otra que nos pregunta? Mire, ¿será que me puedo poner? Típico es el embarazo, ¿verdad? Pero mujer en edad fértil, etcétera. Sí, claro, como ser una vacuna en personas inmunocomprometidas, ¿verdad? Ser con mujeres embarazadas, etcétera, no está contraindicado pues poner la vacuna, ¿no? Cuando hablamos de inmunocomprometidos, no VIH, ¿no? Cuando hablamos de inmunocomprometidos VIH, ya hay indicaciones, va a depender del conteo de células CD4. Sí, uno puede valorar riesgo o beneficio, sobre todo si el paciente pues, va a visitar áreas de alta presencia del virus y puede exponerse en gran medida. Entonces debe ser una decisión, aunque de ACIP o de los Estados Unidos recomienda que si tiene un conteo de células CD4 arriba de los 250 células CD4, pues puede ser seguramente vacunado. Gracias, doctor. Y tengo dos preguntas más para Eduardo. Una es si sabemos más o menos para cuándo estarán disponibles las otras vacunas, algún timeline por ahí estimado. Y otra pregunta es sobre nuevos serotipos de dengue. Se habló en algún momento de un serotipo 5, si se ha visto algo de esto en tema de vacunación o si sabes más algo de este tema. Sí, no, las otras vacunas que cuando estén disponibles es difícil saberlo, depende de cuándo la compañía haga la aproximación con los diferentes entes regulatorios. Se sabe que por la experiencia con la vacuna de Sanofi es muy importante hacer el seguimiento en el tiempo y por eso es lo que se está haciendo en este momento. Hay una publicación que probablemente en un mes a más tardar va a salir en Vaccine, en donde vamos a describir la eficacia y la seguridad en los primeros 24 meses después de que los sujetos fueron incluidos en el estudio. Entonces, a medida que se acumule esta experiencia de la vacunación en el tiempo, yo estoy seguro que la compañía se va a acercar a los diferentes países y va a buscar la regulación, ¿no? Yo creo que también con el tema del COVID enlentece un poco la respuesta de las entidades regulatorias a otros temas diferentes al COVID, pero yo esperaría que para responderte la pregunta de una forma concisa, el próximo año, en el 2021, ya se debería estar solicitando licencia de al menos la vacuna de Takeda. La vacuna del NIH de Butantan, no sabemos, los datos son los datos publicados son más limitados y por lo tanto no sabemos cuál es el desarrollo, no se han descrito aún los resultados del gran estudio de fase 3 de ellos de eficacia y seguridad, así que esa quizá va un poco después, pero es más limitada la información. Los serotipos, un quinto serotipo de dengue sí se ha descrito, pero definitivamente por ahora no parece ser una de las principales causas de enfermedad y por lo tanto no está en el radar de las diferentes vacunas hasta ahora, pero quién sabe, esto es algo tan dinámico que la vigilancia es importante, es clave seguirla realizando de una forma muy activa.
Bueno, les agradecemos a los dos sus exposiciones. Lamentablemente la doctora Tuel ya no se pudo conectar, pero creo que nos dio bastante tiempo para responder preguntas y eso pues nos agrada. Ya estamos terminando de hecho el módulo. Muchísimas gracias, doctor Solano. Muchísimas gracias, Eduardo. Los invitamos a si pueden pues continuar en el Congreso viendo las otras presentaciones y ojalá pues podamos en el futuro, no sé qué tan cercano o lejano, pues ya hacer esto de manera presencial y podernos ver de nuevo. Muchas gracias y estamos siempre en contacto. Mario, muchas gracias a ti, a todos los organizadores y a todas las personas que están escuchándonos. Un fuerte saludo y cuídense mucho. Hasta luego. Gracias. Igualmente un abrazo, Mario, para la Junta Directiva de REI. Gracias, doctor Solano.